persona, hoy quiero animarte a través de este mensaje, trayéndote buenas noticias en medio de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Lo que muchos están pensando, tal vez cuando se acabe la cuarentena, cómo vamos a quedar todos, qué va a suceder, cuánto vamos a tardar en levantarnos de toda esta crisis. Pero es posible, en medio de una crisis, terminar muy bien. En una crisis podemos tomar decisiones que antes nos hunden más, que antes nos destruyen, o en una crisis podemos tomar decisiones que por el contrario nos ayuden a salir victoriosos. Y yo quiero hablarte un poco acerca de algo que viví hace muchos años, donde tuve una crisis muy fuerte y me dio mucho miedo, mucho pánico, andaba muy asustado. Y en medio de toda esta crisis, lo que hice fue vivir en una cuarentena voluntaria. Yo mismo me encerré en mi casa, muy desesperado porque sentía que mi vida se iba a terminar muy pronto, creía que iba a morir muy pronto. Me llené de tanto susto que allí encerrado en casa, estando en el patio, miré hacia el cielo y pregunté a Dios: Dios, ¿será que tú existes? Porque si tú existes, eres el único que puede sacarme de esta situación tan difícil en la que me encuentro en este momento. Tal vez es lo que muchos están pensando ahorita, muchos con miedo que tal vez puedan morir por este COVID-19 o aún por la misma dificultad que estamos viviendo a nivel mundial. Yo me consideraba un creyente en este tiempo, me consideraba una persona cristiana, pero tal vez muchos inclusive en estos momentos están pensando, tal vez Dios no existe o Dios nos ha abandonado, porque entonces, ¿por qué está aconteciendo todo lo que estamos viviendo a nivel mundial? Y yo pensaba de esta manera, no creía que Dios pudiera existir, pero al preguntarle a Dios, si tú existes, eres el único que puedes ayudarme, eso me llevó a que en horas de la noche me quedara hablando por mucho tiempo con Él y aún sin saber orar, le preguntara qué tenía que hacer para poder estar cerca de Él, para poderlo conocer. Y fue allí cuando empecé a darme cuenta que si Dios era real, Él sabía todo lo que yo había hecho en mi vida y necesitaba pedirle perdón a Él, necesitaba arrepentirme de todo lo que había hecho. Y fue allí cuando empecé con mucho arrepentimiento, con mucha vergüenza delante de Dios, a pedirle perdón por todo mi pasado, por todos mis pecados. Y luego empecé a entender un poco por qué la Biblia habla en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, que todos somos pecadores. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso me ayudó a entender por qué razón era que pensaba en algunos momentos que Dios no existía, o que tal vez si nos había creado estaba lejos de mí. Y es que es normal para cualquier persona que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha querido venir a los pies de Jesucristo, darse cuenta de que no está viviendo una vida como a Dios le agrada, y por esa misma razón es que no le puede conocer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por ese mismo pecado. Es más, el versículo 18 dice que estamos viviendo en una humanidad donde nadie tiene temor de Dios. Y los versículos anteriores resaltan mucho de que no hay una sola persona justa, ni siquiera una. Y toda esa maldad es lo que ha hecho que la gente no pueda comprender la existencia de Dios. Muchos se creen cristianos, pero ni siquiera creen en Dios, o tal vez creen que Dios también les ha abandonado. Y Dios lo que quiere es que le conozcamos, pero no habrá manera de conocerle si nosotros no le buscamos con un verdadero arrepentimiento. Yo nunca había estado interesado en buscar a Dios, pero toda esta crisis que viví, que fue en los años de 1990, ablandaron tanto mi corazón y me quebrantaron tanto que me hicieron darme cuenta de la necesidad que tenía de Dios. Si esta crisis que estamos viviendo ahorita te ayuda a entender, a reflexionar, ablanda tu corazón, te quebranta, te va a permitir poder buscar la presencia de Dios y quererlo conocer, poder entender por qué estamos en este mundo, para qué nos creó Dios. Pero si esta crisis no ablanda tu corazón, ¿qué otra cosa podría hacerlo? Si esto es algo que estamos viviendo a nivel mundial. En medio de todo ese quebrantamiento que viví, no hacía otra cosa más que pedirle perdón a Dios por todos mis pecados. Y fue ahí cuando comprendí también, porque le preguntaba a Dios en las noches cuando hablaba con Él, ¿qué sentido había tenido que Cristo hubiera tenido que morir en una cruz? Y en San Juan capítulo 3, en el versículo 16, nos dice claramente que
que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, refiriéndose a nosotros, los que estamos en esta humanidad, diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces pensé por un momento, ¿y los que no creen en él, entonces qué? Dice que el que cree en él no se va a perder. ¿A perder de qué? Pero que todo aquel que cree en él tendrá vida eterna. Y fue ahí cuando comprendí que morir en esta vida sin importar la edad, que no importaba cuándo llegáramos a morir en esta vida, lo importante era cómo moríamos y si habíamos vivido una vida que agradara al corazón de Dios para vivir eternamente con Él. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que nosotros aquí en este mundo le damos tanta importancia a la vida acá que descuidamos aquella vida eterna que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. Y es la invitación que yo quiero hacerte en esta hora, que te arrepientas de todos tus pecados. Espero que toda esta crisis haya ablandado tu corazón, haya quebrantado tu corazón y vengas en una buena actitud delante de Dios queriendo conocerlo, arrepentido, arrepentida de todo corazón, queriendo agradar su corazón, para que puedas empezar a vivir días distintos. Porque sabes algo, cuando yo vengo a los pies de Dios y le pido perdón por todos mis pecados, cuando quiero empezar a conocerle, empezar a vivir una vida que le agrade a Él, no quiero seguir viviendo mi vida como la estaba viviendo hasta ese momento. A partir de ahí el miedo se fue, el pánico ya no estaba asustado por nada. Empecé a salir de mi casa tranquilamente, no me preocupaba morir en ese momento, porque sabía que si eso pasaba no iba a morir de verdad, iba a vivir eternamente con Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, del corazón del que cree en mí, no morirá, aunque parezca que esté muerto, no morirá, sino que vivirá, porque viviremos eternamente con Él, siempre para estar con Él. Y ahí fue cuando entendí mucho mejor, porque Él mismo dice en Juan 14:6, que Él es el camino, dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y por eso estamos leyendo aquí, que todo aquel que en Él cree, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y ahí mismo en Romanos 3:22 también nos dice que si ponemos nuestra fe en Jesucristo, seremos justificados delante del Padre Celestial. Y esa es la invitación que te estoy haciendo hoy. Que puedas terminar muy bien después de esta crisis, si empiezas a vivir tu vida de una manera distinta. Si después de pasar esta crisis sigues viviendo tu vida a tu manera, sin rendir tu vida a los pies de Cristo Jesús, ¿qué sentido hubiera tenido esta crisis entonces? Pero la invitación hoy es a que tú vengas a los pies de Dios, que comprendas por qué Cristo murió en una cruz, que puedas comprender que Él quiere lo mejor para ti y que Él quiere darte una vida por siempre, por toda la eternidad, que será solo para aquellos que se rindan a sus pies. Muchas bendiciones para todos, que tengan un excelente día.